porque creaba una barrera entre los creyentes y la palabra de Dios. ¿Quién es tan ciego para decir que no se le puede mostrar la luz a los que andan en tinieblas? No pueden más que tropezar. Y con un tropiezo hay peligro de condenación eterna. Es probable que Tyndale haya sido criado en ambientes lollardos y que ya conociera la Biblia en inglés. Los lollardos aún existían y hubiera sido fantástico si él no lo hubiese sabido de niño. Tyndale apreciaba particularmente la inclusión de los textos lollardos. Lo que era notable sobre los lollardos era que todos estaban incluidos. La Biblia se leía a todo el mundo. Pero ahora, el nuevo texto griego inspiraba a Tyndale a comenzar su propia traducción. En la Universidad de Magdalen en Oxford, corrió el riesgo y se la leyó a otros estudiantes. Creo que fue en Magdalen que Tyndale leyó las escrituras en privado a algunos estudiantes y amigos. Les leyó el Nuevo Testamento, traducido por él del griego. Creo que la vocación nació con la llegada del Nuevo Testamento griego. Tyndale no estaba solo. Del otro lado de Europa estaba la señal de las erupciones religiosas. La más grande estaba en Wittenberg, Alemania. Allí un monje llamado Martin Luther había estudiado el Nuevo Testamento como lo había hecho Wycliffe. Eso lo condujo a un conflicto con las autoridades de la Iglesia. Para él, el poder y las riquezas de la Iglesia eran una explotación vergonzosa de los fieles. Su rebelión comenzó lo que hoy llamamos la Reforma. Dividió a Europa para siempre, y las batallas por la religión devastaron el continente por 1 siglo y medio. No creo que hubiera sido posible evitar lo que pasó en la Reforma, pero fue una lucha por algo realmente profundo. ¿Cómo era salvado? ¿Cómo se llegaba al cielo? Lo que decían los protestantes era que no se podía hacer nada para salvarse. Todo está en manos de Dios. Ese era el mensaje de Luther, pero el problema era que la iglesia medieval le había dicho a la gente, en verdad se pueden hacer cosas para salvarse. Hay un lugar llamado purgatorio, puedes quedarte allí un tiempo. Puedes orar y eso te ayudará a llegar al cielo. A eso se oponía Luther, a la idea de que se podían hacer cosas. Luther insistía en que la fe, y solo la fe, era la clave para la salvación. Esto era un punto intermedio entre el rol de la Iglesia Católica como intermediario privilegiado entre los creyentes y su Dios. Se convirtió en la base del protestantismo. Luther no se cayó cuando el Papa quiso que lo hiciera, y eso causó la división. A diferencia de Inglaterra, en la traducción de la Biblia en Alemania no hubo censura. En 1522, Luther publicó su propia versión alemana del Nuevo Testamento. A pesar de sus orígenes de herejía, fue un éxito. La primera edición de cientos de copias se vendió en semanas. En Inglaterra, Tyndale continuaba su trabajo clandestino, esperando imitar el éxito de Luther. Pero la Inglaterra católica era un lugar peligroso para cualquiera con ideas ortodoxas. Tyndale encontró una dura resistencia mientras difundía sus creencias controversiales. Fue convocado por la corte local del obispo por difundir herejía. A pesar de que pudo defenderse, Tyndale ahora estaba expuesto, pero estaba decidido a brindar la palabra de Dios a los ingleses. Si Dios lo permite, no pasará mucho para que un niño que trabaja la tierra pueda saber más que tú sobre las Escrituras. En Alemania, los protestantes de Luther fueron apoyados por su líder. Wittenberg se convirtió en una isla de la Reforma en un mar católico, con servicios en el idioma nativo y la Biblia para igualarlo. Pero en Inglaterra, su aprobación era impensable. Sin embargo, Tyndale, decidido a publicarla, huyó del país en 1524. Nadie supo con exactitud a dónde se había ido.
Alemania era el lugar adecuado para ir. Con Luther a cargo de un movimiento vigoroso y protegido allí, uno pensaría que Tyndale fue directo a Wittenberg para unírsele. Pero en realidad hay muy poca evidencia para continuar. Después de todo, Tyndale era un hereje y en Alemania también habría gente que lo delataría con las autoridades de la iglesia. Entonces mantuvo su movimiento en secreto. Pero hay una evidencia provocadora. El libro de matriculación de la Universidad de Wittenberg todavía existe. Cada estudiante debía registrarse y jurar lealtad a las reglas y estatutos de la universidad. Entonces, bajo la entrada de 1508, se encuentra el nombre del hermano Martin Luther de Mansfeld, el hombre que comenzó con la reforma de Wittenberg. Pero cuando los eruditos examinaron el libro con detalle, algo interesante salió a la luz. En 1524, el año en que Tyndale huyó, los manuscritos dicen Guillermus o William Dalton, ex Anglia, fuera de Inglaterra. William Dalton, de Inglaterra. Pero los eruditos se dieron cuenta de que si intercambiaban las sílabas, se leía Tyndale. ¿Era posible que el nombre William Tyndale fuera el nombre encubierto de un agente secreto espiritual? Lo que se sabe con certeza es que Tyndale finalizó su traducción del Nuevo Testamento en Alemania. Todo el ruido de su discurso extranjero no dejó que nublara su devoción por su lengua madre. Con su asistente William Roy, un antiguo fraile, trabajó desde la traducción griega original con la alemana de Luther y la versión de 1515 a su lado. Al hacer esto, transformó el texto griego en la base de toda la literatura inglesa subsiguiente. Palabras escritas para ser leídas en voz alta, lo cual inventó el lenguaje inglés. Subió a una montaña, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Felices los que tienen alma de pobres, porque les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque les pertenece el reino de los cielos. Tyndale usó un lenguaje revolucionario. Su estilo era simple y resaltaba el lenguaje cotidiano de Inglaterra, sencillo y directo. Y esto tuvo un efecto. Creo que esto se ve en las palabras que eligió y su particular sensibilidad poética. Es un maestro de la palabra, como Shakespeare. Aconteció por aquellos días que Jesús vino de la ciudad de Nazaret, los poderes ordenados por Dios. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él: vosotros sois la sal de la tierra. Aunque no tengan ley ellos, son la ley a sí mismos. Es notable la influencia. Su lenguaje todavía persiste en el mundo de hoy. Pero el libro fue revolucionario de otra manera. Al volver a la versión original griega, la traducción de Tyndale reveló una visión diferente del cristianismo. Al igual que Wycliffe y Luther, Tyndale creía que había sido ocultada adrede por la antigua Biblia latina de la Iglesia Católica. Aunque repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Una vez más, volver al original tuvo un efecto dramático. Las palabras de Tyndale en el Nuevo Testamento expresaban una teología subversiva. En vez de usar la palabra sacerdote, usó presbítero, para disipar los poderes sagrados de la Iglesia. El amor es sufrido, es benigno. En vez de caridad, que implicaba que se podía ganar el cielo obrando bien, él usó amor. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, incluso estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en la traducción de Tyndale, la jerarquía de la Iglesia
se convirtió en congregación. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cambiar esto de cualquier modo era herejía porque significaba cambiar lo que la Iglesia decía. La Iglesia no podía causar daño. En agosto de 1525, Tyndale estaba listo para publicar. Había terminado el Nuevo Testamento, agregando un prólogo y algunas notas al texto. Esta vez encontró un tipógrafo en Cologne que estaba preparado para imprimirla. Luego sucumbió el desastre. ¡Cuidado! ¡Alguien viene! El tipógrafo fue atacado. Alguien le había avisado a las autoridades de la iglesia. Tyndale huyó solo con una parte del texto impreso. Valientemente, comenzó de nuevo. Finalmente, en 1526, Tyndale produjo su Nuevo Testamento para iniciar una revolución. De solo unos pocos centímetros, el tamaño ya era subversivo. Las Biblias de la Iglesia son enormes, pero el Nuevo Testamento de Tyndale era un libro muy pequeño. Desde el principio fue considerado un libro peligroso, por eso era pequeño, para poder ocultarlo. También significa que entra en la mano, y esto hace que sea parte de la vida diaria de cualquier persona. A semanas de haber impreso las primeras 100 copias del Nuevo Testamento de Tyndale, se comenzaron a vender en el mercado negro de Inglaterra. Se convirtió en un éxito editorial. El gobierno comenzó una implacable persecución. El Nuevo Testamento de Tyndale se quemó públicamente. Y pronto, las llamas también envolvieron a las personas. Y la carta a los romanos dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Los predicadores que difundían la palabra a grupos de transeúntes fueron arrestados y llevados a la hoguera. Pero los valientes reformadores fueron testigos de la fuerza de la Biblia de Tyndale. Después de 12 años huyendo, los enemigos de Tyndale finalmente lo capturaron. Hasta el día de hoy, no se sabe quién le pagó a Phillips para que delatara al traductor hereje con las autoridades. Pero el plan se llevó a cabo en Inglaterra. Yo creo que su mayor enemigo en Inglaterra era el obispo de Londres, John Stokesley. Creo que Stokesley estaba detrás de este horrendo hombre, Henry Phillips, que fue quien lo engañó. Phillips les escribió a todos diciendo que necesitaba dinero y Stokesley debe haberse enterado y lo usó. Tyndale fue llevado a Antwerp, a un castillo cerca de Bruselas. Estuvo encerrado por más de un año, sin siquiera su amada Biblia. Desde entonces, yo creo que el hombre con el mejor manejo del inglés después de Shakespeare no volvió a escuchar el idioma por 500 días. Solo oía el flamenco o el latín. 500 días sin luz, sin libros, sin nada. Nunca hubo dudas sobre su destino. En octubre de 1536 se enfrentó a su último sufrimiento. Lo habían amenazado durante toda su vida adulta. Aún así, su convicción seguía intacta. Hasta el final, su propósito fue darle la Biblia al pueblo inglés. ¡Señor! ¡Abre los ojos del rey de Inglaterra! Tyndale no sufriría el horror de quemarse vivo, ya que lo estrangularían antes.